Buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un privilegio poder un domingo más abrir la palabra de Dios y pedir al Señor que nos ayude a crecer en el conocimiento de su voluntad y su voluntad es perfecta y agradable para nosotros crecer. En esta tarde les invito a abrir el libro de Primera de Corintios, capítulo 5. Y vamos a empezar una nueva caminata, un nuevo camino delante del Señor. Pero el mensaje es el mismo, la idea del apóstol Pablo es el mismo, de una iglesia madura, una iglesia, la dirección para levantar una iglesia que pueda romper con las ideas del mundo y mostrar la gloria de Dios. Yo he puesto el título, una iglesia comprometida con la santidad, una iglesia comprometida en ser luz y sal, una iglesia comprometida a brillar para la gloria de Dios y no para sí mismo. Así dice el pasaje de Primera de los Corintios, capítulo 5, versículo 1 hasta el 8, es lo que vamos a estudiar hoy día. Dice así: por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros, y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, al comienzo de la Biblia, en el libro de Génesis, encontramos en el capítulo 4 el primero asesinato, el primera muerte, digamos así, física en las Escrituras. Vemos a Caín matando a Abel, una historia que refleja lo que deberíamos ver, nuestro compromiso, no solamente con Dios, pero nuestro compromiso con nuestros hermanos, con la iglesia local. El Señor en Génesis capítulo 4 habla a Abel y le dice: Abel, ¿dónde está tu hermano? Y Abel le respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardaespaldas de mi hermano? Caín había matado a Abel recientemente porque el Señor miró con agrado a lo que Abel le había ofrecido, pero el Señor no se había agradado de la ofrenda de Caín. Pero no solo eso, el Señor le había avisado a Caín, le dijo que debería hacer el bien, pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Esto era lo que Dios había avisado a Caín. El pecado está a puerta y te toca a ti dominarlo, controlarlo, impedirlo que entre en tu vida y controle tu ser. Pero el pecado siempre está listo para dominarnos.
El pecado siempre está a puerta para intentar controlar todo lo que pensamos y hacemos. El pecado invade nuestro corazón y nos hace esclavos y sumisos a su señorío. Y controla no solamente nuestro corazón, pero la sangre que fluye de nuestro corazón y que nos impulsa a caminar en este mundo. Por eso la pregunta hoy que debemos hacer es cómo estamos luchando contra el pecado que intenta dominar nuestros deseos, nuestra mente, para esclavizarnos y someternos a las peores condiciones de la vida. ¿Cómo estamos siendo guardianes, no solo de nuestro corazón, pero de nuestros hermanos y hermanas aquí? ¿Cómo estamos guardando nuestro corazón y el corazón de los demás? Porque a veces lo que decimos o nuestra pregunta hacia el Señor es, ¿cómo puedo servir a un Dios que me llena de deseos y luego me dice que me disciplinará si cumplo estos deseos? ¿Cómo podemos amar un Dios así? Esta es la pregunta de aquel pecador que no quiere arrepentirse del pecado. Pero el hecho de que no podemos negar, hermanos, es que el pecado nos engaña y nos sentimos cómodos en nuestra confianza en el escaso poder de la intervención humana para intentar apagar el pecado, para intentar vencer. Lo que decimos a nosotros mismos es, yo puedo vencer el pecado. Yo soy capaz. Como Caín, yo voy a controlarlo, no hay problema. Pero no lo podemos. El hombre no lo pudo controlar su pecado. ¿Por qué? Porque no estaba sujeto primeramente a la voluntad de Dios. No se había puesto delante del Señor y obedecido sus mandamientos, sus leyes, y dependido del Señor y sido dependiente de la voluntad de Él. Pero también uno de los principales problemas de nosotros es que no sabemos cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas. No sabemos cuál es el propósito, por qué vivimos, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ya te has preguntado cuál es el propósito de Dios para tu vida? No vamos a entrar en lo que la iglesia de la prosperidad dice, Dios tiene un gran propósito para tu vida, pero sí lo tiene. Y este propósito es que seas hecho a la imagen de Cristo Jesús. Nuestro principal llamado de nuestra vida, a que Dios nos ha llamado a la pureza, a la santidad. Dios nos ha llamado a la paz, a conservarnos de todo nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Tesalonicenses. Esto es lo que el Señor nos ha llamado. Y Pablo aquí en 1 de Corintios, él empieza su carta en el capítulo 1 diciendo, Pablo, llamado a ser apóstoles de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y él estaba saludando a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Pablo está escribiendo a una iglesia que ha sido llamada de las tinieblas a la luz admirable, para no más vivir como si aún estuvieran en las tinieblas. Y aquí, hermanos, en esta lucha en contra del pecado es donde encontramos la madurez. Es donde la iglesia necesita madurez para enfrentar el pecado. Sabemos que todos iremos pecar de una manera u otra, en todo el tiempo, hasta que Cristo regrese. Siempre encontraremos el pecado en nuestro corazón. No hay iglesia perfecta, no hay miembros perfectos, no hay miembros que son completamente apartados y sin pecados en esta vida. Todos luchamos, pero una iglesia madura sabe cómo luchar, cómo enfrentar,
cómo cuidar de aquellos que han caído en el pecado y cómo levantarle. Cómo ayudar a aquellos que siguen caminando en el pecado y no ven su error. Porque a veces pecamos por ignorancia, por no saber que lo que estamos haciendo es en contra del Señor. Por eso Pablo ha pasado 4 capítulos informando, exhortando a esta iglesia, porque se había abierto un camino entre ellos de división entre los líderes. Había un grupo dividido, una falta de madurez, diciendo que yo sigo al mejor predicador, aquel que habla mejor, aquel que sabe argumentar filosóficamente y convencer a los gentiles o a los incrédulos de venir al Señor. Entonces, este es el que quiero seguir. Pero Pablo estaba diciendo y instruyendo que lo que caracterizaba a esta iglesia debería ser una fe robusta, porque no les faltaba ningún don. Dios le había capacitado a esta iglesia de tal manera que no les faltaba nada. Y en vez de humillarse delante del Señor y vivir delante de la cruz, lo que vivían era para agradar a los hombres. Y de esta forma intentar convencer la mayor parte de las personas. Pero la parcialidad de esta iglesia lo que estaba haciendo no era solamente dividir la iglesia, pero también no mirar para los hermanos. Mi grupo yo controlo, pero el otro grupo es problema del otro líder. Y no estaban viendo que la unidad de la iglesia estaba representando a un Dios dividido, como si la Trinidad estuvieran divididos entre ellos y cada uno haciendo por su parte algo. Era esto que estaban demostrando al mundo. Por eso hemos visto la semana pasada que las divisiones en la iglesia era algo muy tolerado por estos líderes y por la misma iglesia. Y Pablo tuvo que hablarles como un padre que castiga, un padre que disciplina, un padre que corrige, que llama a sus hijos hacia sí mismo. Y ahora en el capítulo 5, Pablo está hablando de un problema, de un pecado muy grosero, el pecado de incesto, el pecado de que un hombre, un joven está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, de su madrastra. Por eso él termina el capítulo 4 del versículo 18 al 21 advirtiendo a estos hombres, ¿tengo que ir a ustedes con vara o con amor? Porque estos hombres aún le estaban diciendo y no creían que el mismo apóstol Pablo iría a visitar a ellos. Él había mandado a Timoteo, su hijo amado, y esta iglesia decía, no, él no tendrá la capacidad de venir. Pero Pablo dice, yo no solo iré, pero quiero comprobar no solo la palabra de ustedes, pero el poder, cómo ustedes viven. Quiero ver cómo viven. Y te necesitaré ir como un padre quizás enérgico, disciplinador. Y Pablo simplemente está usando el lenguaje de la sabiduría del Antiguo Testamento que usa para apartar la tontería del corazón del niño o de los hijos. Proverbios nos va a decir en Proverbios 22, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de la necedad. Pablo entonces va a decir, yo necesito ir con la vara para apartaros ustedes de esta necedad, de este corazón perverso. Y a veces tenemos que ser así para ayudar a los hermanos en la iglesia. Y Pablo amenaza a estos hermanos con una disciplina severa, porque el pecado mayor en esta iglesia no era tanto el pecado sexual, pero el pecado de tolerancia. Tolerar el pecado dentro de la iglesia era peor que el pecado de este hombre. Por eso hoy día lo que quiero ver con ustedes son 3 puntos. El efecto del pecado en la iglesia, la autoridad que Jesucristo ha dado a la comunidad de fe para hacer
el, la corte celestial en la tierra y las razones para la disciplina. ¿Por qué tenemos que disciplinar? Mira en el versículo 1 del capítulo 5, Pablo va a decir el efecto del pecado en la iglesia. Dice, se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene la mujer de la esposa de su padre. Es interesante que el capítulo 1, versículo 11, Pablo sabe de la división en la iglesia porque los de Chloe, la familia de Chloe lo ha llevado y le ha hablado a él. Mira, Pablo, hay división y tú necesitas ayudarnos acerca de la rivalidad y la lealtad a los predicadores en esta iglesia que se están levantando una arrogancia que era la raíz de toda esta separación, de toda esta división. Pero ahora el problema de esta iglesia, del que está pasando, es que algo han oído de lo que está pasando. No solamente alguien le fue a hablar a Pablo, pero el escándalo ahora retoma o le ha sido comunicado por las mismas personas, quizás los de Chloe, quizás cuando hablaron de la división, también le dijeron, mira Pablo, no solamente esto, pero también hay inmoralidad. Queremos que arregle la división, pero también hay inmoralidad y queremos que sepa de eso. Quizás Estefanas, Fortunato y Acaico, hombres que también fueron llevaron la carta, el apóstol Pablo, la carta de los Corintios, que vamos a ver en el capítulo 7, que ellos escribieron también haciendo preguntas a Pablo, cómo debería ser el matrimonio o otras cosas más. Quizás estos hombres pueden haber relatado a Pablo. Pero en cualquier que sea la palabra, el testimonio de esta iglesia delante de la comunidad era muy feo. Y no solamente esto, el testimonio de esta iglesia estaba siendo publicado por todos los lugares, por todas las partes. Algunas traducciones van a decir, le estaban hablando que esta iglesia no era una iglesia de los santos. No de los santos de los últimos días, ¿no? Quizás los adventistas no estaban ahí, pero no era una iglesia comprometida con la santidad de Dios. Era una iglesia libertina. Era una iglesia que ya estaba siendo hablada en dominio público, que la inmoralidad era algo visible entre ellos. Imagínense los vecinos de este joven que conocían quizás su padre, un hombre quizás conocido en la sociedad, y saber que ahora su hijo le está durmiendo y viviendo con su ex esposa, quizás. Porque, hermanos, el caso de inmoralidad no se queda en un rinconcito. Al ver que el padre ya no camina más con esta mujer, sino ven el hijo estando con ella, es escandaloso. Es algo que notorio a la gente de cómo ellos viven. Por eso la iglesia es una comunidad que debe ser llena de esperanza y propósito para ser luz en un mundo que afirma de muchas maneras que no hay futuro que valga pena vivir. Por eso comamos y bebamos y vivamos en el pecado, porque no tenemos futuro. El mundo piensa así, podemos embarrarnos en el pecado, porque no hay futuro, voy a disfrutar de mi vida aquí y ahora. Es todo lo que tengo, pero la iglesia, esta comunidad que debería llevar esperanza, y los corintios estaban trayendo algo opuesto, lo contrario de la esperanza. La verdadera iglesia es aquella que une nuestras palabras con nuestras acciones. Es aquella que apoya por medio de su vida lo que profesa, lo que cree. Pero la iglesia puede tener un efecto acumulativo de revelar el mensaje de Jesucristo como una buena noticia o como una mentira. O podemos revelar a Dios por medio de nuestra vida que todo lo que estamos hablando es una mentira, es engaño o es una verdad. Por eso la iglesia local tiene un efecto gigantesco en la sociedad en que vive. Tenemos un impacto que no estamos quizás pensando todos los días. La forma como yo vivo con mi esposa dentro de mi hogar
es la forma que va a impactar mis vecinos. La forma como tú vives cuidando de tus hijos, cuidando de las personas o de ti mismo, va a decir qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas. Y mi ex pastor Andy Johnson en los Estados Unidos, él dice que la iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo y en consecuencia debe esforzarse especialmente en cumplir su misión aquí en la tierra, que es proteger el evangelio para que su mensaje no sea alterado, guardar este mensaje, anunciar, proclamar las buenas noticias, discipular a las demás personas que responden con arrepentimiento y fe. Este es el llamado de la iglesia. Defendemos la fe, protegemos el evangelio, discipulamos las personas para que crezcan a la imagen del Señor Jesucristo. Este es nuestro llamado. Este es el llamado de la iglesia local. La iglesia local tiene entonces la autoridad de aclarar quién es y quién no es discípulo de Jesucristo. Pero si permitimos que dentro de nuestra iglesia vivan como afuera para quizás agradar a las personas, quizás este grupo de hermanos que estaba dividido permitían que este hombre inmoral estuviera dentro de la iglesia, quizás por el dinero, quizás porque era una persona influyente dentro de la sociedad y dependiendo de esta influencia no lo vamos a hablarle más porque él está trayendo otras personas a la iglesia. Pero el gran problema, hermanos, es que este pecado ni siquiera era tolerado entre los gentiles, entre los paganos. Era una abominación para el contexto romano que un hombre, un joven estuviera durmiendo y viviendo con la esposa de su padre, que no era su madre, era la esposa, su madrastra. Y más que eso, el gran problema fue el cambio de valores. Esta iglesia había cambiado el valor de la santidad de Dios y en medio de su orgullo, en medio de su jactancia, estaban siendo negligentes cuanto a la santidad de Dios, en cuanto a guardar el pacto. Por eso Pablo les va a decir en el versículo 2, en el capítulo 5, que y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecidos, están engreídos. ¿No habrían o no deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes el que cometió tal acción? Ustedes están tan orgullosos de sí mismos, en cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a este hombre de en medio de la congregación. ¿Por qué permiten que este hombre siga fermentando la iglesia, permitiendo que el pecado sea visto como bueno? Hermanos, la reprensión de Pablo es en contra de la arrogancia de estos hombres que estaban envanecidos, no solamente del conocimiento doctrinal, sino que seguían a sus líderes sabios y no hacían caso de la inmoralidad dentro de la iglesia, del pecado en sí. Estaban tan preocupados en su manera de hablar, de convencer a la gente, de predicar bien, de predicar la doctrina, que no estaban preocupados con el corazón de la gente. Y quizás venimos a la iglesia reformada y estamos llenando nuestra cabeza de conocimiento, pero no estamos mirando dentro de nuestro corazón. Mientras estamos preocupados con la mente, descuidamos nuestro corazón y vivimos como paganos. Y es esto que la gente no quiere venir. Este es uno de los motivos. No quiero ir a la iglesia porque están llenos de conocimiento, saben discutir, son buenos apologetas, pero no saben prostrarse delante del Señor y pedir que le limpie el corazón. No son capaces de ver lo que hay dentro de su corazón. La tolerancia de esta iglesia era peor que el pecado inmoral de la sexualidad. La tolerancia y la maldad de estos hombres estaban no solamente
permitiendo que este hombre esté dentro de la iglesia, pero dando valor al pecado, diciendo que no importa cómo vivas, lo que importa es cómo tú hablas. No importa si tú vives en la carnalidad, lo importante es que tú estás en nuestro medio. Y no solamente invirtieron en la expresión, quizás hasta de la libertad cristiana. Quizás han pensado, bueno, él puede vivir como quiere, es parte de la libertad, es una expresión de amor. Yo amo a esta persona y no lo voy a castigarla ni disciplinar. Es como el padre que no disciplina a su hijo porque tiene miedo que su hijo se quedará en contra de él. Pero esto no es amor. La arrogancia de estos hombres les cegó a la verdad o a los estándares de Dios. Y más bien cambiaron el estándar de Dios por el suyo, diciendo la sabiduría humana es más eficaz que la sabiduría de Dios. Dios dice que está mal mirar a una mujer para codiciarla en mi corazón. Esto es malo, pero el hombre dice, no está tan mal. Como decía un pastor una vez, el mal es mirar a una mujer y después volver a mirarlo. Pero si tú quedas mirando a ella, esto no es pecado. No, él quería convencerse a sí mismo que podía seguir pecando y estaba creando reglas. Pero hermanos, lo más triste es lo que Pablo está diciendo. El valor aquí es que ellos deberían llorar. Ellos deberían estar entristecidos, ellos deberían estar lamentando, ellos deberían estar avergonzados. Y la palabra aquí quiere decir, ustedes deberían estar de luto. Ustedes deberían estar en polvo y ceniza, pero ustedes están sintiéndose orgullosos, envanecidos de su sabiduría. El orgullo de su elocuencia, de su retórica delante de los hombres, ni siquiera les hace ver el mal que está delante de ustedes. Ellos deberían afligirse. Y vemos, por ejemplo, hermanos, el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 6, cómo este hermano, cómo Esdras lamentaba a causa de la infidelidad de los exilados. Esdras, él llora delante del Señor y él dice en Esdras capítulo 9, pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgado y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestra cabeza y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Otro hombre que ha orado de esta forma es Daniel. Daniel, el capítulo 9 nos va a decir, oré al Señor mi Dios, hice confesión y dije, ah, Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan su mandamiento. Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaran en tu nombre. Señor, tuya es la justicia, Señor, y nuestra es la vergüenza en el rostro. Oh Señor, nuestra es la vergüenza de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Hermanos, esto es lo que hace un hombre dedicado a Dios. Esto es lo que hace una iglesia que tiene el corazón de Dios. Aun en vez de estar envanecida por el pecado, llora. Cuando vemos el pecado en medio de la iglesia, no es quizás en mi pecado, pero de cierta manera es mío. Cuando tú pecas, tú haces parte de mi cuerpo. Somos un solo cuerpo. No es solamente cuando lloramos y reímos. Cuando uno peca, todos nosotros pecamos. Daniel no había pecado en este sentido, pero él toma el pecado de este pueblo y lo intercede delante de Dios. Hemos pecado, Señor. Ayúdanos. Danos un corazón contrito. Danos, Señor, ayúdanos a ver
lo que estamos haciendo. Esdras lo va a decir lo mismo, Señor, hemos pecado. Por eso cuando nos paramos aquí para la oración de confesión, lo que decimos es, hemos pecado. Porque alguien de la iglesia que lo ha cometido esto somos nosotros. Somos un cuerpo. Y cuando uno está feliz, nos alegramos todos. Cuando uno está triste, nos entristecemos todos. Cuando uno peca, todos pecamos. Y cuando uno vence el pecado, todos vencemos el pecado. Esta es la unidad del cuerpo. Yo no veo mi pie caminando por un lado y yo caminando en el otro. Cuando salgo de casa, intento hacer con que el zapato, la ropa, ¿no? Y mi chaqueta combinen y estén en coordinación. Si viniera yo con un zapato amarillo, aquí la chaqueta rosada, ustedes se dirían, oye, este está ciego. Quizás tengo problemas a veces con los colores, es cierto. Si no fuera mi esposa ayudándome, no, yo pongo los colores diferentes, pero necesito de que los hermanos vean. Necesita que mi cuerpo, todo mi cuerpo, hay una coordinación. Pero no puede ser que dentro del cuerpo de la iglesia haya miembros viviendo en el pecado y mientras nosotros proclamando que somos santos. Cantando aquí cánticos de adoración, santo, santo eres tú, Señor, mientras hay hermanos en que ni siquiera quiero saber cómo está su vida, cómo está su corazón. Hermanos, este es el gran problema, que a veces ni sabemos que hay hermanos en nuestra congregación que sufren y están luchando contra el pecados inmorales, pecados de la mentira, pecados generales. Aquí, en este caso, es el pecado de la inmoralidad sexual, pero ¿cuál es el pecado que estamos enfrentando? Y lo digo estamos porque quiero ser parte de nuestras vidas, de tus luchas, de lo que está pasando contigo. Los problemas, hermanos, sexuales o del pecado de la inmoralidad no son un problema de biología o filosofía, sino que es un problema de nuestro corazón. Es un problema, es un asunto que comienza aquí y brota para toda nuestra vida. Si no luchamos con nuestro corazón, vamos a permitir que el pecado, cual sea, entre y destruye nuestro corazón, destruye nuestra mente. Por eso, ¿cómo ves el pecado hoy? ¿Cómo ves el pecado? ¿Ves cómo Dios lo ve? Horrible. ¿Ves el pecado como algo que nos distancia de Dios? Aún el chisme, aún la mentira, aún el egoísmo. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de la santidad de Dios. Pero estamos dispuestos a trabajar para proteger el testimonio de Dios y su santidad delante de un mundo oscuro y perverso. ¿Estamos dispuestos a hacer esto? Hemos dicho que sí cuando hemos hecho el pacto de membresía. Hemos dicho que sí, estaremos comprometidos a vivir una vida santa delante de Dios y delante de la sociedad. Que íbamos a luchar por agradecer y para glorificar a Dios en nuestras vidas, en comunión con mis hermanos. Hermanos, todo el pecado es una anarquía. Todo el pecado es un rechazo deliberado de la voluntad de Dios. Es un impulso interno de satisfacer nuestros propios deseos y no el deseo de Dios. Pero antes de llamar a alguien al arrepentimiento, antes de llamar a un hermano o hermana que está en pecado, lo primero que debes hacer, lo primero que debemos hacer es pedir a Dios que tenga misericordia de aquel hermano. En la disciplina, el primer paso es examinar mi propio corazón. Cuando empiezo a ver que alguien peca, lo primero que debo ver es la viga que hay en mi ojo. Es cómo estoy yo delante del Señor y luego voy a orar por aquel hermano y aquella hermana que el Señor
le conceda arrepentimiento y fe, que el Señor le conceda vergüenza por su pecado. Quizás, amigo que nos visitas o alguien, hermano, un amigo que ves esta prédica, quizás estés viciado o esclavizado por el pecado sin percibir. Quizás luchas con todas tus fuerzas para vencer y intentar dominar el pecado, pero quiero decirte que solo en Cristo tendremos el poder para librarnos de la esclavitud del pecado. Es solo en Cristo que seremos librados de esta esclavitud. Por eso te ruego que vengas al Señor. En Él encontrarás fuerza y en esta iglesia encontrarás refugio, ayuda para poder luchar con el pecado. No lo luches solo. No pienses que tienes todo el poder para luchar, pero hay una comunidad que está dispuesta a luchar contigo. Y Dios ha dado esta autoridad. Nuestro segundo punto, la autoridad está en las manos de la iglesia. Es la iglesia que debe reunirse en el versículo 2 hasta el versículo 5. Es la iglesia reunida que debe juzgar el pecado. No es un hombre, no es una persona única, es la iglesia que debe hacer. Por eso este capítulo todo no está dirigido a la persona que cometió el pecado. Pablo no le dirige, mira a este joven. Pablo está hablando a toda la iglesia. Es toda la iglesia que debería involucrarse en este problema de la inmoralidad. Es la iglesia que debería estar interesada. ¿Qué está pasando con este hombre que está viviendo una vida inmoral y está tolerando el pecado de un hombre? Respecto a este hombre, simplemente Pablo nos dice que saca de la iglesia para que sea salvo. Pablo lo está diciendo que la iglesia debe enojarse no contra este hombre, pero contra el pecado de este hombre y quitarse del medio para que los demás no sean llevados lo mismo. Mucho peor que una iglesia en la que alguien comete el adulterio, la fornicación, es una iglesia que no dice nada sobre las personas que están en inmoralidad. Esto es lo peor. Uno es un error individual, el hombre individualmente está en el error, está en el pecado. Pero lo que Pablo está corrigiendo es el pecado de toda la comunidad, es el fracaso de la iglesia local, de no luchar. Y este ofensor, él debería ser entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Lo que la iglesia debería hacer es devolver a este hombre para el mundo de lo cual él había sido salvado. Este hombre en pecado debe ser excluido de la comunidad de fe. Y nosotros vemos, hermanos, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, Pablo está trayendo esta idea de Mateo 16, donde Jesús dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y en el Mateo capítulo 18, Jesús especifica quién ahora tiene esta llave. Sí, al principio tenía Pedro, los apóstoles, ahora él va a decir a la iglesia, después de una serie de procedimientos, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra, todo lo que aten en plural, todo lo que ustedes o la iglesia ate será atado en el cielo. Por esto la iglesia local tiene la autoridad para reconocer quién es cristiano y quién no lo es. Es la iglesia local que tiene la responsabilidad de declarar públicamente ante las naciones quién es hijo de Dios y quién no lo es. Y la excomunión del inmoral es la declaración de la iglesia de que ya no puede confirmar que esta persona es cristiana. En obediencia a Cristo, los cristianos, nosotros somos llamados a someternos a la confirmación y a la supervisión de los miembros de la iglesia. De cierta manera,
nosotros confirmamos y supervisionamos a los miembros de esta iglesia. ¿Son miembros? ¿Son partes del cuerpo de Cristo? Por eso, no solo se trata de corregir el pecado. Pablo no solo está diciendo deben corregir, sino que cuando corregimos el pecado estamos viendo realmente si son cristianos o no. Porque la naturaleza cristiana lleva a un hombre al arrepentimiento cuando alguien le muestra su pecado. Cuando alguien le muestra que está en pecado, verdaderamente contrición, hay dolor, hay vergüenza. Pero cuando esta persona no escucha, entonces hay un gran problema. Por eso la iglesia local tiene un poder declaratorio cuando está sumisa a la palabra del Señor. ¿Cómo sabemos que alguien es verdaderamente cristiano? Cuando miramos en las escrituras y vemos cómo debe vivir un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Entonces, una iglesia que somete a la palabra de Dios va a vivir no solamente infiltrándose en la vida de los demás, pero va a mirar a la luz de la palabra si el hermano o la hermana se encaja a la regla de fe, al estándar que Dios ha dado. Por eso, como iglesia, como un cuerpo de personas, reconocemos como válida la profesión de fe de cada uno, si su bautismo o si su vida está siguiendo como discípulo de Cristo o no. ¿Y cuál es el método? ¿Cuál es el método que vamos a usar? ¿Cuál es el método que las escrituras dicen? Que por una iglesia, antes de aplicar, necesitamos conocer qué es verdaderamente arrepentimiento, qué es fe, qué es una vida delante del Señor. Y encontramos tres cosas sobre la relación particulares que parecen evidentes. En primer lugar, vemos que el verbo que este hombre estaba pasando, dice que estaba en el presente, indica que este hombre, hijo que estaba viviendo en pecado, viviendo como si fuera marido y mujer con esta mujer, no era algo que había pasado una vez, sino que estaba ocurriendo durante algún tiempo y todavía estaba en pecado. Este hombre no solo cometió un hecho, él vivía con esta mujer. No era un asunto de una sola vez o a corto plazo, sino que era un continuo y abierto. Podía haber estado viviendo juntos como si fuera marido y mujer. Y esto, hermanos, en segundo lugar, Pablo no les acusa de adulterio. Ellos no eran casados, no eran marido y mujer, sino que era la relación de un hijo con su madrastra que había provocado tal vez el divorcio de su padre. La relación de su hijo con esta mujer. Este momento ninguno de los dos estaban legalmente casados. Pero en tercer lugar, dado que Pablo no pide que se discipline a la mujer, se nota que ella no era miembro de la iglesia, ni siquiera cristiana, y el hombre cristiano estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer que ni siquiera era hija de Dios. Y esto es lo que debemos ver, hermanos, evaluar los principios de la palabra de Dios. Cuando vamos a disciplinar a alguien es porque está viviendo en continuo pecado delante de Dios. Cuando no hay arrepentimiento, entonces entregamos a esta persona al mundo porque está viviendo como el mundo. La persona ha perdido el derecho de participar de la iglesia de Jesucristo, en lo cual Él la mantiene pura, a la cual Él vendrá para recibir y para reinar con ella para siempre. Pero el cristiano tiene una nueva posición, tiene una nueva naturaleza, el cristiano tiene una nueva familia, una nueva disposición para cumplir sus obligaciones. El cristiano es alguien que lleva el nombre de Cristo en la tierra y declara el evangelio al mundo porque se ha unido a una familia. Pero si esta persona no quiere arrepentirse, entonces debemos quitarse del medio, porque nosotros somos una comunidad arrepentida.
Somos una comunidad que no solo hemos arrepentido cuando Cristo nos ha salvado, sino que cuando Cristo regrese tendrá que encontrarnos arrepentidos de nuestros pecados. Pero la regla es, en Mateo capítulo 18, Jesús va a decir, si tu hermano peca contra ti, va tú y repréndalo él solo. Si él te escucha, has ganado tu hermanos. Pero si no te hace caso, haz que te acompañe uno o dos para que todo lo que se diga conste en labios de dos o tres testigos. Entonces, si vemos una persona pecando en la iglesia, si él no me escucha, llevamos dos o tres personas juntamente conmigo para ser testigos de lo que estoy hablando. Pero si tampoco escucha nosotros tres o cuatro, lo que vamos a hacer es llevarlo delante de la iglesia, y si no escucha la iglesia, la reprensión de la iglesia, entonces debemos tener por gentil y cobrador de impuestos. Entonces Jesús nos ha enseñado los fundamentos importantes de la disciplina. Primero, que el pecador necesita arrepentirse. Empezar de lo mínimo, de lo más pequeño, de la menos cantidad de personas posible en el caso. Cuando ves a alguien pecando, no los llame toda la iglesia, no publique a todos. Vas tú y ella y habla con ella. Si no te escucha, entonces luego pedirá a alguien más sabio que pueda acompañarte y ser testigo de lo que tú estás hablando. Pero si no te escucha a ustedes, entonces tendrá que traer. Pero aquí, lo que vemos en 1 Corintios capítulo 5 es un poco diferente. Pablo salta el proceso de Mateo 18 porque la vida de este hermano es una vida abierta al pecado. Es una vida que está escancarada, está hablando por sí mismo. Él no quiere arrepentirse, él está viviendo en el pecado. Aquel que está viviendo en el pecado, pasamos de, en vez de un proceso, lo vamos a aplicar la disciplina directamente. Estos son dos pasos. Si hay el primer paso de ir a un proceso, el segundo paso en la Biblia es que si es escandaloso el pecado, entonces vamos directamente y públicamente. Pero el tercero es en Tito capítulo 3, que Tito está en el medio entre Jesús y Pablo. Y Tito está diciendo que debemos advertir a esta persona dos veces, y si no nos escucha, entonces debemos proceder a la expulsión en cuanto a la división si esta persona está causando en la iglesia. Así que, hermanos, la iglesia en este proceso debe ser activa. La iglesia debe actuar y principalmente reconocer si la persona escucha o no. No solamente la fe viene por el oír, pero el arrepentimiento también. La iglesia se arrepiente porque escucha la voz de Dios. Escucha no solo la voz de Dios, pero la voz de tu hermano y de tu hermana. La iglesia escucha. Pero ¿cuál es el propósito entonces de la disciplina? ¿Por qué Pablo quiere disciplinarlos? Bueno, el propósito es amor. La disciplina es una expresión de amor. Amor por las personas para que ellas sean advertidas y traídas al arrepentimiento. Amor por la iglesia para que las ovejas débiles sean protegidas, para que el pecado no se expande. Amor por el mundo que nos observa. Cuando nosotros nos limpiamos aquí dentro, el mundo verá el poder transformador de Dios, no solamente en una vida, sino en un pueblo. Y amor por Cristo, para que la iglesia obedezca y sea su imagen en un mundo caído. Por eso, hermanos, hacemos la disciplina como 7 propósitos. Primero, porque es bíblica. Dios nos manda disciplinar. Es una extensión del evangelio. Promueve la salud de la iglesia y pretende mostrar el buen testimonio de Cristo. La disciplina pretende salvar. Lo disciplinamos no solamente para excluir a esta persona, pero el propósito aquí es para que el día del juicio final, el día de Cristo, esta persona sea salvada. Este es el propósito de entregar a Satanás. Y aquí hay algo impactante. Quizás esta persona excluida, Dios lo tendrá que matar para que no afecte toda la iglesia. Pablo lo va a decir esto en 1 Corintios capítulo 11, llegaremos ahí.
pero hay algunos que estaban durmiendo porque estaban tomando la Santa Cena de forma irreverente, de forma sin pensar, y estaban muriendo. A veces Dios mata a los cristianos por el bien de la iglesia. Es mejor matar a uno que matar toda la iglesia. En el Antiguo Testamento, y puedes ver en Jueces capítulo 7, Josué, perdón, capítulo 7, por causa de un hombre, todo el pueblo estaba sufriendo. Todo el pueblo estaba siendo condenado por el pecado de un solo hombre. Entonces, mejor que Dios lo saque a esta persona de en medio, purifique la iglesia y haga con que las personas estén atentas. Mira lo que puede pasar. Hermanos, no juegues con el pecado. Si tú estás viviendo una vida pecaminosa, estás afectando a todos nosotros. Estás afectando el cuerpo. Pero el propósito es salvar, es quitar al Satanás para que esta persona se prenda una luz de emergencia y diga qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con la vida de la iglesia, con el testimonio de la iglesia ante las naciones. La disciplina pretende exponer el pecado, advertir a los pecadores que un día habrá un juicio. Cuando nosotros disciplinamos a alguien públicamente, estamos advirtiendo a alguien que un día vendrá el gran juez. El gran juez un día va a venir en su trono blanco y va a juzgar a los vivos y los muertos. Por tanto, es mejor que pase por este juicio de nosotros, de la iglesia ahora, y seas aprobado, que seas reprobado en el último día. Pero la iglesia en la disciplina protege el nombre y la reputación de Cristo. Por esto el propósito es triple. Es limpieza de la iglesia local, es reformar y redimir a los creyentes que están caminando en el pecado. Pero por último también es que los creyentes resuelvan no pecar más. Es que pueden abiertamente hacer un compromiso en contra del pecado y a favor de la santidad y buscar a Dios. Pero hermanos, también el objetivo de la disciplina es una advertencia compasiva. Queremos que las personas vengan a Cristo y sean purificadas sus corazones. Lo disciplinamos para que haya una purificación, para que la iglesia sea purificada. Por eso Pablo en el versículo 7, en versículo 6, la parte B de este versículo, no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa. Limpien la levadura vieja para que sean nueva masa, así como lo son en realidad, sin levadura. Hermanos, la levadura, esta ilustración de Pablo, representa la influencia del pecado. Representa el pecado en nuestro medio, que cuando permitimos que el pecado se quede en nuestro medio, es como permitir ir a comprar en el Mercadona 5 kilos de naranja. A veces lo que yo hacía era simplemente coger la bolsa de naranja y llevar a mi casa y encontraba después de algunos días que 4 o 5 naranjas estaban podridas. Pero yo no lo había visto. Yo lo había visto que estaban todas bonitas, quizás había una que estaba podrida. Es lo mismo que puede pasar en nuestro medio. Dios y Pablo aquí lo que está recordando es el Éxodo. Pablo está recordando Éxodo capítulo 12, versículo 23, que el pueblo de Israel, primeramente, no podían, ¿se acuerdan cuando vino la 10ª plaga que vino sobre Egipto para matar los primogénitos? Y Dios dice que ellos debían preparar panes, amasar panes sin levadura. Primero porque no tendrían tiempo, no podrían demorarse poniendo levadura, esperar que creciera toda la masa. El pan estaba representando la vida y la vida es corta. No sabemos cuándo Jesús va a venir y cuando venga debe encontrarnos limpios de toda nuestra vieja naturaleza y debemos estar listos para que cuando la Pascua, para que cuando nuestra libertación venga definitivamente, nos encuentre preparados para salir de este mundo y entrar en el mundo venidero de una forma
en que agrada a Dios. Por eso la levadura representa nuestra vieja vida, nuestro viejo yo. Y esto debe ser limpiado, esto debe ser dejado para atrás. Por eso Deuteronomio nos va a decir al mismo pueblo, exterminarás el mal en medio de ti. Y cuando oigan esto, los demás temerán y nunca más cometerán semejante mal en el medio de ti. Lo limpiamos a nosotros mismos de nuestra vieja naturaleza para que el pecado no se extienda, para que el pecado no se vaya a los otros cristianos. Hermanos, y por esto necesitamos una vida de discipulado. Para limpiar la primera corrección empieza por el discipulado. La iglesia local, el discipulado en la iglesia local implica que los miembros de la iglesia se ayudan mutuamente a seguir a Jesús y conseguimos eso a través de la formación y la corrección en el discipulado. Si nadie te está discipulando, estás en un gran riesgo. Si no estás discipulando a nadie, estás diciendo que no amas a los otros hermanos. Si no estás comprometido en una vida de discipulado, de animar y corregir y proteger los unos a los otros, no estás cumpliendo con el mandamiento de Dios. Y estás permitiendo que la otra persona viva fuera de las ordenanzas de Cristo. Pero lo hacemos todo esto, hermanos, porque Cristo es nuestra Pascua. Lo hacemos todo esto, como dice aquí, limpiamos de la vieja levadura, porque en realidad, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Nos limpiamos porque Cristo ha muerto por nosotros. Cristo derramó su sangre, el Cordero Pascual, el verdadero Cordero, derramó su sangre por nosotros para limpiarnos y separarnos completamente del dominio del pecado y de la pena del juicio. Cristo nos salvó completamente. Cristo murió en nuestro lugar y resucitó el tercer día para que ya no vivamos más para nosotros, sino que muramos y vivamos una vida separados de la esclavitud del pecado y vivimos en novedad de vida. A esto nos ha llamado el Señor, a la libertad verdadera está en Cristo, nuestra Pascua. Cristo derramó su sangre y el ángel de la muerte cuando pasó por la puerta en Egipto, él no lo mató el pueblo, porque su sangre le dio libertad, su sangre le salvó. De la misma manera que la sangre del Cordero fue puesta en aquellas puertas, en aquellos dinteles de las casas en Israel, la sangre de Cristo nos garantiza a los cristianos el ser estimado de la acción de la espada de la justicia divina. Por eso, hermanos, ven a Cristo hoy. Rinde cuentas al Señor hoy día. Como dice Isaías, aunque tus pecados o nuestros pecados sean rojos como carmesí, pueden venir a ser blanco como la nieve. Hoy ven y rinde cuentas al Señor. Hoy delante de Él dice, Señor, mira mi corazón. Mira qué hay aquí, porque no quiero hacerte daño a ti, no quiero hacer daño a mí mismo y no quiero hacer daño a la iglesia, porque Cristo murió por mí. Él resucitó el tercer día y quiero vivir ahora una vida para Él y por Él. Y por eso vivimos una vida dedicada al Señor, que es en el último versículo, celebramos la fiesta no con levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento celebraba la fiesta de la Pascua una vez al año, como recuerdo de la liberación de Egipto. Pero nosotros los cristianos esta fiesta continua. Nosotros continuamente, con sinceridad, con honestidad, integridad de corazón, que resulta de la verdad de las Escrituras, vivimos una vida pura delante de Él. Y cuando nos reunimos aquí domingo para cantar, es nuestra fiesta. Nunca para. Esta fiesta no tiene fin. Esta fiesta
es una vida consagrada a Dios continuamente delante de Él. Por eso, hermanos, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Estás preocupado por la vida de tus hermanos? ¿Estás preocupado y amando a los demás hermanos que están sentados delante de ti? ¿Qué estás haciendo para ayudar a los hermanos que están alrededor de ti a crecer en santidad, a mostrar a Cristo? ¿Qué estás haciendo? ¿Oras para que tus hermanos crezcan en amor? ¿Estás rindiendo cuentas a alguien de tus luchas? ¿Estás pidiendo ayuda? Hermano, comienza ahora a una vida de clamor delante de Dios y delante de un hermano para que te ayude de forma privada, para que no sea necesario que vengas y sea disciplinado públicamente. La disciplina celestial funciona mejor cuando los miembros están comprometidos con una corrección amorosa, una corrección sensible que duele en nuestro corazón, que no seamos chismosos y decimos a los demás lo que está pasando con el hermano, pero lloramos y rogamos a Dios para que esta persona venga a ser reconciliada y que la comunión entre nosotros no sea quebrantada. Hermanos, necesitamos una vida de arrepentimiento y necesitamos uno de los otros. Que el Señor nos ayude a luchar, a limpiar y a crecer en arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos por el Cordero Pascual que murió en la cruz, por el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, muerto en una cruz, humillado hasta la muerte y muerte de cruz, pero que resucitó el tercer día, está sentado a tu derecha, intercediendo por nosotros los vivos, está mostrando su gloria para que podamos vivir de una forma honesta e íntegra delante de ti, delante de la iglesia y delante de la comunidad. Señor, ayúdanos a crecer en santidad, ayúdanos a comprometernos activamente en la santidad nuestra, en la santidad de mis hermanos. Ayúdanos, oh Señor, a mirar el pecado como realmente es y a no jugar con él. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos por medio de tu palabra, por medio de tu verdad, por medio de una vida de discipulado y ser discipulado por los demás. Abre nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz y entender cómo estamos andando. Y ayúdanos, Señor, a ser humildes para recibir la corrección, para recibir la instrucción. Y danos ojos, Señor, para ver el pecado, para combatir, para luchar esta guerra, Señor, que a veces es tan fuerte que no podemos. Y reconocemos nuestra incapacidad. Reconocemos que somos dependientes de tu Espíritu, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo para huir, para correr de la inmoralidad, de la fornicación, del adulterio, de la inmoralidad sexual que intenta esclavizarnos, que intenta seducirnos y viciarnos con placeres momentáneos. Señor, danos una visión más grande y poderosa de tu gloria para no cambiar la gloria de la eternidad por un placer momentáneo. Señor, tenga misericordia de tu iglesia aquí en el mundo, que nos dé un testimonio mal de tu gloria, que podamos revelar tu santidad a este mundo caído y que el mundo pueda reconocer que tú eres un Dios santo y justo, que no tendrá por inocente al culpable, pero que eres tardo para la ira y grande misericordia. Ayúdanos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.